no encuentro el libro. Espera. Hola Agus, hola Ivy. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué voz de dormida, Agus? Ay, no me digas que se nota tanto. Ahora sí, perdón, pero había perdido el libro. Hola, gente. Bueno, en esta modo de mira que hablamos, quería hacer como un hilo conductor de pensar que es un elemento fundamental que se ignoran y seguir con esta temática de las épocas son conocidas por los temas, pero tienen una multiplicidad de respuestas. Nosotros habíamos visto el siglo XVI, que tiene que ver con el descubrimiento de un yo antropológico, de un hombre que se pregunta desde él, no desde la divinidad. Y esto es interesante porque justamente como construcción de escritura aparecen los ensayos. Uno de los grandes ensayistas es Miguel de Montaigne. Miguel de Montaigne es de alguna manera un humanista aristocrático. Y es interesante porque cuanto más aristocráticos son, más cosmopolitas son. Es decir, este concepto de soy ciudadano del mundo. Este es un concepto maravilloso, ¿no? Soy un ciudadano del mundo, donde yo puedo ir, me puedo comunicar con cualquier sujeto sabio porque yo tengo latín. Esta es la verdad. Y el ensayo es una forma de escritura en donde puede desarrollarse la opinión personal. ¡Wow, chicos! Después de años de discusión, de crónicas, de relatos épicos, de muchos poemas anónimos, porque no había que poner el nombre, pues si no te agarraba la Inquisición, como la Sistina. Este hombre, Montaigne, escribe, dice, yo opino. Eso que durante el feudalismo, de alguna manera, se habría roto. Igual podríamos decir, cabalgando en el siglo XVII, esos tres personajes que les pedí que me buscaran, ¿no? Por un lado a Bacon, por el otro lado Descartes y por el otro lado Comte. Sí, ahora se había llegado, es que era necesario buscar. ¿Qué significa buscar conocimiento? Cuando uno, ¿qué campo opera del conocimiento cuando uno busca conocimiento? Porque quiere uno llegar al conocimiento, ¿no? Quiere llegar a la meta. Entonces, ¿qué temas se van a discutir? ¿Alguien a ver que me conteste? Si la verdad ya no es revelada, hay que buscarla, bueno, ¿qué tenés que hacer? ¿Cómo? ¿Dónde está la verdad? Bueno, pero Sí, ¿cómo se se busca la hace eso? naturaleza. Ah, No. no. ¿Qué del campo científico trabaja la búsqueda del conocimiento? ¿Cómo se le llama esa área? ¿De epistemología? No, la epistemología es el campo del ¿Filosofía? marco, Ah, ¿la ¿no? filosofía será? No, la filosofía es una disciplina o una ciencia, bueno, no es una ciencia, más allá de la ciencia, pero digo, es un campo de conocimiento. Yo le estoy diciendo, chicos, a ver, vamos de nuevo. Ahora hay que buscarlo el conocimiento. Eso significa que, ¿qué? ¿Cuáles van a ser las preocupaciones? ¿Sobre qué? Hay que llegar a la meta. Chicos, Sí, el método, profe. el Método. método, gente. El método es cómo se llega al conocimiento. Entonces, la palabra la tienen que tener, chicos. Conecten, hagan sinapsis. No me digan las cosas de memoria. Tienen las palabrotas, búsquenlas. Bueno, entonces, denme, por favor. A ver, ¿quién buscó a Bacon? Deme la línea del tiempo de Bacon. ¿Cuándo nace Bacon y cuándo muere? Hola, ¿quién iba a buscar Bacon? Bueno, deben Descartes. ¿Quién buscó Descartes? Bueno. Acá tengo a Bacon
Dame, Bacon. Nació en el 1561 y ¿Sí? muere en el 1626. No, ¿qué más habías pedido? De Scar. Ah, ahí va. Descartes es 1596 y muere en 1650. Y Comte. Comenio. Ah, Comenio. No, Comte es siglo XIX, mi vida. Sí. No, sí, pero como más temprano creo que dijiste Comte, No. se me cruzó. Comenio, 1592 a 1670. Fíjate vos. ¿Cómo se escriben los libros de Bacon? ¿Qué texto tiene escrito Bacon? Solamente la hago, busca, el resto no. Bueno, Yo estoy sin la compu, profe, porque está rindiendo un examen mi hijo, así que por eso me vine afuera. dale. Bueno, Acá, sí. según Wikipedia, dice que es el creador del género ensayístico. Bueno, Justamente. no, es Montaigne, pero no importa. ¿Qué más? Porque es yankee, Wikipedia, Bacon es inglés, no sigue la línea francesa, es un problema eso, ¿viste? Los ingleses se quieren ser responsables de toda la línea anglo y los franceses son línea francesa, pero no importa, dale. Nombre de las obras. Novum Organum. El nuevo órgano. Sí. Muy bien, ¿qué más? El avance del saber. Muy bien, ¿escucha? El avance del saber. Ya el saber hay para conocer. Ya no está todo dicho como el modelo escolástico, el paso de la patrística a la escolástica. ¿Qué más? Ensayo sobre moral y política. Muy bien. Fíjate la nueva vos, pasan de estos conceptos de la ciencia a los planteos políticos. ¿Qué más? Acá en esto donde ahora estoy me salen esos, creo nomás. Bueno, ¿y Bacon cómo es conocido? ¿Por qué? Por sus planteos, digamos, en torno a la observación y la experimentación. Muy bien, por el método experimentalista. Método experimentalista. Es decir, ese concepto de ir de los sentidos, la construcción, de mirar lo individual. Muy bien, perfecto. ¿Y Descartes? El método cartesiano puede ser que él hacía mucho énfasis en las matemáticas y en El método cartesiano es el racionalista, el deductivo. O sea, acá de nuevo liceo y academia, ¿no? ¿Puede ser Descartes no hace ensayos sino discursos? ¿Pero cómo se llama? ¿El discurso de qué? Adivina. Discurso del método. Sí. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. ¿Y Comenio qué escribe? La didáctica. Chicos, lo deben haber visto. Bueno, y la didáctica, bueno, pero la didáctica, por supuesto que es muchas cosas, pero si hay una palabra central que define la didáctica, ¿cuál es? Es el método de enseñanza, chicos. Digo, no se necesita horas leyendo. Ustedes tienen que entender la información y construir el campo. Efectivamente, en distintos campos, estos sujetos, ahora que dicen, hay que ver, bueno, cómo se usa la razón. Ese es el tema, cómo se usa la razón. Y esto va a cabalgar, como ustedes ven, entre el siglo XVI y la producción del siglo XVII. Ese siglo XVII que estalló esta Europa en un ingreso de una
a ver, una catarata de conocimiento, porque vienen nuevos productos, vienen nuevas técnicas, vienen nueva gente, o sea, es wow, ese mundo que era cerrado ahora se abre. Y además con todo el conflicto religioso que había. Este mundo, ¿no?, que produce una gran diversidad de sujetos sociales, sigue en el fondo tensionando el modelo urbano, cerrado, feudal, con este nuevo modelo urbano de economías mercantiles. No es casual que muchos de estos imperios coloniales trasladaran el trabajo de campo con mano servil o mano esclava a sus colonias, ¿sí? Entonces, el movimiento poblacional, hay un estallido en las ciudades de sujetos que además de satisfacer sus necesidades materiales, tienen que también ser sujetos a enseñarles, porque los estados, estos estados dinásticos, están, por un lado, tratando de concentrar el poder, pero al mismo tiempo necesitan sujetos que sean fiables para poder mandarlos a 10.000 kilómetros, ¿no? Bueno, eso es todo un tema, como en una sola generación. Y ahí estaban justo estos señores, los jesuitas, en ese 1599, fíjate vos, donde arman esto que se llama plan de, que lo piensan todo, por favor, remítanse al material complementario donde está todo, todo el plan de estudio de ellos. Se quedaron con el concepto plan de estudio, por eso cuando los estados en el siglo XIX tuvieron que mirar sus propuestas de plan de estudio, pongámosle otro nombre, porque plan de estudio de jesuita, y ahí inventaron el concepto de currículum. Maravilloso. Esta de las disputas de las nominaciones. Pero habíamos visto que el transcurrir de así como la patrística San Clemente disputa el concepto entre guía del alma y enseñar, ¿no? Y habíamos visto esa escolástica que justamente se preocupa, la palabra enseñar, ¿qué significa? El siglo XVIII es una palabra que en el campo educativo va a disputarle la palabra educación al mundo clerical. Y como no puede resolver ese problema, porque justamente lo que se llama el educar como guía está en manos de las formas de las instituciones religiosas, ya sean estas de todo el cristianismo que invade Europa, construyen un nuevo concepto entre el mundo material, ¿no?, y el mundo, digamos, concreto, externo del hombre con el hombre, que son las relaciones entre el hombre y las cosas. Y ahí viene ese fantástico concepto que Rousseau despliega en Europa, que Alberdi toma para Argentina y que ustedes nunca lo entienden, y es una pena, que es el concepto de instrucción. Por eso Alberdi dice, la instrucción es la especie y la educación es un género. Sí, la especie es una identidad mayor, global, y para él la educación solo es la formación del clérigo. Dice, ¿qué otra forma de educación puede hablar Rousseau? Y bueno, Rousseau es el que crea este concepto de la instrucción de las cosas. Las cosas, la naturaleza te tiene que enseñar. Esa naturaleza donde, oh horror, empieza a plantearse que el hombre es de alguna manera, es también medida natural. Pero es una naturaleza con raciocinio y tiene que aprender a dominar esa naturaleza. Esta idea del hombre pecador que nace con el pecado concebido, es decir, nace malo, y hay que enderezarle las pasiones del mundo patrístico y escolástico, que solo algunos grupos más conservadores religiosos cristianos, que los hay, lo que se llaman las líneas fundamentalistas,
tanto católica como protestante, van a seguir sosteniendo, que todavía hoy existen, ¿sí? Pero la ilustración que pone en el centro la relación del hombre con su razón, con la naturaleza, y las nuevas órdenes de legalidad, van a ver justamente, van a decir, bueno, quien tiene mayor sabiduría, como los viejos planteos de Aristóteles, los sabios tenemos que gobernar. Pero ahora no es un sabio vinculado a la verdad divina, sino un sabio vinculado a la vida, a la instrucción de las cosas. Y acá aparece, construyen el concepto, no voy a poner a decir, parece yo, chicos, porque saben que lo odio ese nombre, empiezan a utilizar el concepto de erudición. Hay que saber de todas las cosas para poder dominar las cosas. Nombrar las cosas es dominar las cosas. Entonces, vos tenés que saber. Entonces, de alguna manera, el concepto instrucción va a venir de la mano de quitarle lo que ustedes llaman hoy educación, de quitárselo, de dejarlo. Digamos, como no le pueden disputar esa nominación a las iglesias, lo que hace es decir, bueno, pero esa es una sola forma de mirar, hay miradas mucho más amplias, hay necesidad de otras especializaciones, y esas son instrucción. Curiosamente, el Estado va a tomar el concepto de instrucción para ese mundo específico que le permite ser Estado. La instrucción militar, la instrucción general, la instrucción elemental, la instrucción, o sea, los estados que intentan alejarse del proceso de la iglesia, van a ser los que se van a empoderar del concepto de instrucción, ¿no? Ese concepto de instrucción que a la postre, terminado, cabalgando al siglo XIX, vamos a ver que Kant va a rechazar, porque ahí empieza a pensarse, no solamente hay que razonar bien, y aparece todo el concepto de crítica. ¡Wow! Otro conceptazo, que ustedes están llenos, díganme, salvo el programa de historia de educación, historia social de educación, siempre está esa palabra, tienen que tener pensamiento crítico, tienen que tener pensamiento crítico. ¿Y qué será eso? Miren, yo no lo pongo porque no lo sé. ¿Qué quieren que tengo algunos problemillas grandes? Pero bueno, en este sentido, ¿qué es lo que da la naturaleza y el aprendizaje de la naturaleza? Lo que le va a dar la naturaleza al hombre es el conocimiento del cuerpo humano y las necesidades del cuerpo humano. Y este es un gran avance en el campo de medicina, que se va a ver repercutido en que el vínculo de la instrucción pública, enderezar cuerpos y enderezar mentes, Foucault diría domesticar mentes, fuerte, va a ser, y curiosamente, si ustedes se ven las organizaciones administrativa, lo organizacional de los estados, quebrado el modelo de los estados absolutistas, va a ser el Ministerio de Culto, Educación e Higiene. ¿No? O sea, 3 elementos: el control de la cabeza, el control del alma y el control del cuerpo. Toma, pavada, que hay que controlar. Pero en el proceso, que decíamos, nosotros habíamos visto cómo los sujetos enriquecidos, de alguna manera, se habían tomado la decisión, cuando tenían mucho plata, le prestaban dinero al rey, poder conseguir pasar al estamento. Pero en la segunda mitad del siglo XVIII, y lean Darton, por favor, la anatomía, aparte ese nombre maravilloso, la anatomía de la República de las Luces, visto desde fichas policíacas, ¿no? No, es fantástico la fuente. Uno puede observar cómo estos sujetos, que es una minoría absoluta,
en un mundo campesino, analfabeto, especialmente en el caso de la Francia, por un lado mira la práctica que está llevando Inglaterra en sus formas de gobierno, que es una monarquía parlamentaria, ¿no? Y por el otro lado, los desarrollos, teorizan sobre los desarrollos manufactureros que está haciendo más Inglaterra que ellos. Inglaterra porque es una isla, porque no le queda otra, chicas, es así. Las condiciones objetivas de producción de una isla no es lo mismo un territorio como Francia. Entonces, ahí, en ese espacio, curiosamente, las cabezas de las relaciones de vasallaje utilizaron los enriquecidos para dominar su propia clase, pero no se dieron cuenta que la contradicción interna es que estaban alimentando a aquel que después iba a acabar con ellos. Y en ese momento, en pleno proceso de la Revolución Francesa, que miren los pasos de la Revolución Francesa, que algunos lo han visto. El rey está quebrado, después de todo un siglo de guerra que hizo el abuelo, que para colmo gobernó 60 años y hizo guerra de todo tipo, está quebrado. Y él quiere cobrar un impuesto. Pero recuerden que solamente paga impuestos los de abajo. El tercer estado. El primer estado y el segundo estado no pagan impuestos. Pero él quiere cobrar un impuesto a algo que usan todos, porque necesita plata rápido. Cuando acá el gobierno necesita plata rápido, ¿sobre qué pone impuestos? Agu, te vimos a ver los labios, pero estás muteada, así que no. Tengo un recuerdo de que era el pan, pero no estoy segura. No es chupado, no está chupado. No es sobre el pan. Yo les pregunté hoy, el gobierno argentino, cuando quiere cobrar impuestos rápidos, sobre lo que lo cobra. ¿Sí, Malena? No, Josefina. No, chicas. Pero chicas, ¿qué avisa el Estado que va a haber aumento? De los servicios. Bueno, no, obviamente, van a subir impuestos, pero ¿sobre qué? ¿Qué elemento de uso general? Está la disputa si tiene que irse a los precios o no precios. ¿Qué es algo que todos los días la gente usa? Ay, chicos, por Dios, ¿qué país viven? ¿Ustedes no escuchan la noticia? No, vos estás loca. Vos querés que el pueblo se levante, no son tontos. Sobre el petróleo, sobre la nafta, sobre el pucho. Por favor. Bueno, en ese tiempo, el rey decide ponerlo sobre, justamente, ¿qué es lo que en este mundo mercantil, que las comunicaciones son vía qué? En este mundo mercantil manufacturero, de las relaciones de colonia, ¿cómo se comunica la gente? ¿Cuál es la vía? Bueno, no, en el barco van las mercancías, pero no se comunican. En el barco, ¿qué va? Que es comunicable. Comunicación, chicos, ¿cuáles son las vías de comunicación que hay? Cuéntenme, a ver. ¿Qué puede haber? Chicos, esto es una estupidez que pregunto. Vos tenés que preguntarle a tu encargado de la plaza comercial de Buenos Aires cómo están las ventas. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Carta? Por supuesto, chicas, aleluya. Por la carta. Y bueno, justamente, ¿qué cobra el Estado? El impuesto postal. El timbre, la estampilla. Correo argentino. ¿Quieren que les cuente el quilombo que es correo argentino en este país? ¿Ah? ¿O no saben el problema que hay con correo argentino? Ay, Dios. Bueno, vivir, qué suerte vivir aislados de las problemáticas sociales. Ojalá yo hubiera podido hacer lo mismo. Bueno, decía, entonces van a cobrar el timbre, pero el timbre postal, quienes más escriben, ¿quiénes son? Los comerciantes ricos, el clero, la nobleza. Por eso el rey tiene que convocar a una asamblea de los estados generales. ¿Cuáles son los estados?
la nobleza, el clero y el estado llano. Tendrías razón, pero no lo estás haciendo en el orden que corresponde. ¿Cuál es primero? El clero, la nobleza y el estado llano. Muy bien. Entonces, como asamblea, hacía como 70 años que no los juntaban. Su abuelo nunca los había juntado. Pero bueno, no importa. Hacía ya nadie se acordaba, pero vieron cómo es. Uno busca, pelemos la ley. La ley, qué feudal, chica. Pelemos la ley. Y ustedes saben con la ley, ¿cómo se juntan los estados? ¿Cuál es el orden de la juntada? ¿En qué se juntan? Chicos, la universidad, ¿cómo era el sistema? ¿Por? Muy bien, asamblea. Asambleas. ¿Y cómo es la votación? ¿Son votos nominales? ¿Una persona, un voto? No. ¿Cómo son? No. ¿Cómo? In. Malena está cortada. Solo te veo las manos. ¿Cómo? Por claustro. En este caso, ¿qué serían? Por... No, por estado, hija. Un voto el clero, un voto la nobleza y un voto el tercer estado. Bueno, entonces, ya está. Tiene que convencer a la iglesia, tiene que convencer a los nobles. Dice, esto me vota. Pero hubo un problema. El tercer estado dijo, no, un momento. Nosotros somos el 20% de la población. ¿Y qué recuerdan ellos? ¿Cómo era en la universitas? En la universitas de maestros y profesores. El que más tenía, que era la facultad inferior, se dividía. Entonces, bueno, hagamos una cosa. Si ustedes son más, le damos el doble. La nobleza tiene 300, y tiene un voto, el clero tiene 300, tiene un voto, y el estado llano son 600 y tiene 2 votos. 2 a 2. ¿Quién desempata? El rey. Muy bien, han comido, lo tenemos. Pero ¿qué empezó a decir la gente del tercer estado? No voto por asamblea. Somos individuos. Porque ellos sabían que todo el clero no es una unidad. Saben que hay algunos curas que están a favor de ello. Como saben que hay un montón de nobles que tienen título de noble, pero sin embargo sus prácticas son de comercio, son de empresa. Entonces dice, rascamos 50, 100 votos de acá, rascamos 150 votos de allá, con los 600 mesolados, no necesitamos el voto del rey. Y está el rey y los cortesanos, los asesores que vienen, nunca hay, los que están cerca, del poder, son terribles, y dice, le soplan al oído el rey, y dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, cansémoslo, ¿cómo los podemos cansar? Puerta principal, al recinto, va entrando uno por uno. El señor obispo de Rouen, imagínate, 1200 nombres. Entonces le dicen, vamos a demostrarle quién manda. Lo del tercer estado van por la puerta de servicio. Y ese fue el quilombo. Dice, ¿cómo nos viene a ofender así? Hijo de puta, si yo le di plata, me debe plata. Porque los que habían logrado ser electos del tercer estado, obviamente era gente que no necesitaba trabajar. Entonces, imagínate, había abogados, había funcionarios municipales, había gente... sí, perdón, ponerle el pie a... Bueno, en ese tiempo, en plena revolución, nadie andaba hablando despacito. Y es ahí donde empieza a disputarse ese concepto que el tercer estado de la nación, un panfleto que Salles había hecho, panfleto que era una práctica educativa de la época. Mientras que la institución estaba en manos de los curas o de la aristocracia, lo que hacen ciertos sectores, crear circuitos en donde se enseñaban
aunque no hubiera acreditación. Es la época de la asociación de los amigos, de las famosas tertulias, de los famosos salones literarios. Ahí el ejercicio es más leer. Entonces, vos no tenías que escribir muchos panfletos, sino con uno solo, y lo leías, especialmente en los sectores que no sabían leer. Esto, bueno, hay un texto escrito por mí en Historia Argentina, justamente que trabajo el dogma socialista de Echeverri, pero no importa, que la función del rol literario como espacio áulico, como espacio de enseñanza y aprendizaje, donde se discuten las nuevas técnicas, la forma de producir mejor, de enriquecerse, y también las cuestiones de los documentos que están prohibidos, como el contrato social de Rousseau. Ahí, en ese momento donde estalla la masa. Pero ahí pasa algo muy interesante, porque la que dirige esa masa pueden ser profesionales y ricos, pero cuando el pobrerío asalta la propiedad, no le importa de quién es la propiedad, asalta la propiedad privada. ¿Quieren que veamos lo que está pasando en Argentina hoy? ¿Y las usurpaciones? Ahora, hay un cura en el Bolsón ahí detenido. El gobierno, algunos miembros del gobierno, sí, pero ahí lo tienen. Ahora asaltan a los curas, otra institución en sí misma. ¿Se va? ¿Qué vamos ahí? ¿A una guerra civil? Cuando se pierde la lógica del Estado de Derecho, chicos, cualquier cosa es pésima. Pero son los propios liberales que crearon, si debieron, la Declaración del Hombre Ciudadano, el derecho a resistir un mal gobierno. Es así. Ellos mismos crearon el monstruo, ahora el monstruo va contra ellos. Bien, dicho esto, volvemos a nuestro tema, en donde los próximos años en Francia son años justamente en donde la institucionalización política no es posible. Y ahí pasan dos cosas interesantes. Una, que como no hay una ley educativa única, proliferan propuestas educativas y son todas válidas porque en un proceso del paso de manufactura a industria, en realidad lo que hacen los dueños de la empresa no es preguntar qué acreditación formal tenés, te ponen a trabajar y ven tu capacidad, o sea, ven la práctica que tenés y eso te hace contratarse. No hay un problema sobre la acreditación, ¿no? Entonces, de alguna manera, este proceso de que haya un vacío legal va a permitirse que los sujetos se agrupen en el sentido de su pertenencia. La burguesía liberal se hace cargo de la vanguardia de la demanda de libertad, igualdad y fraternidad. Se hace cargo. Por eso, cuando ponen en el proyecto de instrucción pública, la fraternidad la nombran una sola vez, cuando dice, y tiene que haber fraternidad entre las naciones, pero no dice nada que tiene que haber fraternidad entre los propios franceses. Por eso cuando se da la revuelta de Babel, los destruyen. Pero el proceso de la acumulación de esta nueva unidad productiva, que es la fábrica, va a hacer que surja este sujeto que para poderse alimentar tiene que reproducirse a sí mismo, es decir, tener mucha prole, muchos hijos, ¿no? Entonces, desde muy niño hay un trabajo que es posible que hagan los niños. Por ejemplo, en las minas, por ejemplo, limpiando las máquinas, las partes de atrás. El trabajo infantil es una realidad en esa época. Este es el concepto, es lo que ve Marx, que le permite construir el concepto. Dice, así como la burguesía como clase social se descubre a sí mismo en esos azagosos años de la Revolución Francesa, en que se dan una identidad y hacen la primera alianza con los sectores conservadores nobles, que es la propiedad no se toca. Propiedad es sagrada. No la vida humana, pero sí la propiedad de la Declaración del Hombre Ciudadano. Cuando alguna mujer quiso hacer la Declaración de las Mujeres y la Ciudadana, a Enet, ¡pa! Guillotina. Bueno, ¿qué se va a hacer? Entonces,
ahí, en esa mitad del siglo XIX, en pleno conflicto, el proceso de la revolución había llevado a esos sujetos, decíamos, a una situación en donde los estados que primero se articulan van a ser esos estados muy pequeños, así como habíamos visto el modelo de Mantua con Vittorino da Feltre. Uno podría decir cuáles son los estados que rápidamente se organizan. Bueno, obviamente Inglaterra tiene una frontera de islas, sin embargo, tiene que destruir escoceses y irlandeses, dividiéndolo entre católico y protestante bajo una férrea dominación, mientras las colonias van a crear sujetos que se independizan. Pero en países pequeños, y entre ellos Prusia, que va a ser como la semilla de la futura Alemania en la segunda mitad del siglo XIX, rápidamente puede estructurar, porque tiene menos espacio geográfico y menos población que ordena. Es como cuando dice, ¿por qué Uruguay tiene menos enfermos que todo? Y pues tiene un territorio más chico que controlar y menos población. Las escalas territoriales y poblacionales, eso es lo que cuesta más. Digo, un principio de lógica, pero bueno, no, hay tan poca lógica, chicos, hay tan poco pensamiento de totalidad social en este momento y en este mundo que no podría decir nada. Ustedes piensen en Estados Unidos, California, solo el estado de California, uno de los 51 estados de Estados Unidos, tiene la misma cantidad de población que la Argentina. Con menos de la mitad del territorio. ¿Me entendés? O sea, ustedes tienen que ver estas escalas, tienen que ver, porque no es lo mismo producir y hacer docencia con 300 alumnos como Historia de Educación Argentina, como hacerlo acá con 60, ni te cuento los años superiores, que son 25. Después discutiremos, y años más superiores son 10. Y después discutiremos la dotación docente y todo eso, y si hay relación en esos elementos. Bueno, siguiendo con nuestro tema, entonces, esa ilustración de alguna manera va a tener la posibilidad de pensar la razón, pero esa razón da muchas razones, algunas de ellas, la razón del corazón, que no se puede entender, diría Pascal. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Pero es ahí en donde el Estado Rusia es un Estado que se organiza rápidamente en un modelo de reconocimiento de identidad de pertenencia que llaman nación, vinculado a la etnia y a una lengua. ¿Sí? En ese tránsito de principios del siglo XIX, lo que nosotros vamos a tener en todas partes, grupos humanos que quieren trabajar desde, miren, nosotros somos otra cosa. Ese concepto que Voltaire habla de la deidad, ¿es posible pensar en los religiosos sin una institución administrativa religiosa? ¿Es posible pensar en la educación sin escuela? Claro que es posible, todo es posible. Por eso Voltaire hace esa defensa hacia una religión donde justamente se ame a Dios y ni siquiera la deidad, y ni siquiera se le dé un nombre, donde nos podamos encontrar. Y en ese sentido hay una línea de pensamiento que es muy interesante por los sujetos que la llevan adelante, cabalgando entre el siglo XVIII y el siglo XIX, que es lo que Marx, en la segunda mitad del siglo XIX, llama los socialistas utópicos. Una línea que dice, bueno, ustedes todos hagan lo que quieran, nosotros nos vamos a meter pero nosotros como somos un grupo pequeño que queremos hacer lo que queremos. Y en eso hay 3 figuras fundamentales. Una, un británico que capaz que ustedes alguna vez en la escuela lo sintieron nombrar, que es Owen. Owen, que es el constructor del concepto del cooperativismo. Un sujeto que dice, en vez de trabajar como propiedad privada, haremos de la producción de la cerveza una cooperativa donde todos los que trabajan son los dueños. Y entonces
sacaremos todos los beneficios, los repartiremos en común y pondremos tiempo en esta cervecería para la educación popular, la alfabetización, tanto a los hijos como a los adultos. Esto va bien mientras hay ganancias. El problema es cuando hay que repartir pérdidas. Y ahí fue un problema porque grandes empresarios que no les preocupaba aplastar a sus trabajadores, de alguna manera bajaban el precio en esta famosa y mentirosa ley del capitalismo que hay libre juego de demanda y oferta, mandaban una oferta muy baja que hacía que los precios de la cerveza de la cooperativa no fueran redituables. Y entonces estos obreros, antes de perder, preferían ganar un poco yendo a trabajar a otras cervecerías, pero con sujetos con saberes, es decir, aprendían en el colectivo, creando un concepto de alguna manera de gremialista, en donde todos eran dueños por partes iguales de los medios de comunicación. Es en Inglaterra. Otros modelos que tenemos, como los de Francia, son los de Fourier y Saint-Simon. Los de Fourier, bueno, ahí tienen Tina Tomasi, y justamente esto es lo que se le llama en corrientes educativas escuelas libertarias. Yo no voy a dar Fourier acá, no porque no me interesa, sino que me quiero destacar a Saint-Simon. Saint-Simon por varios motivos. Uno, porque fue un maestro para Simón Rodríguez, un gran pedagogo latinoamericano que educó a Simón Bolívar, y por el otro lado, porque Saint-Simon es tío, Saint-Simon tenía como secretario a su sobrino, que se llamaba Augusto Conte. Saint-Simon crea el sueño de una unidad comunitaria, colectivista, de producción, de alimentación y de aprendizaje en un modelo de industrialización. Bueno, los avatares, obviamente, la revolución, los cambios, eso hizo imposible su continuidad. Pero lo cierto es que Saint-Simon, Comte aprendió mucho de él y de alguna manera, cuando tuvo que optar a vivir, vivió dando clase y en ese dando clase lo daba justamente luego de la restauración de la monarquía, el paso de las coronas, del Luis XVIII, no existe el Luis XVII, porque algunos pensaban que el hijo de Luis XVI estaba vivo, lo llamaban el Delfín, porque se lo llevaron preso y nadie supo nada, algunos decían que estaba vivo, otros no. Entonces, esperando que viviera un primo de Luis, también llamado Luis, dice, bueno, no, yo no me puedo poner Luis XVII, porque Luis XVII tendría que haber sido el hijo de Luis XVI, el que guillotinaron. Entonces se puso Luis XVIII. Pero duró poco en el gobierno por conflictos sociales, y tiene una movida de obreros, conjuntamente con pequeños productores, y que miraron de lado a algunos nobles que habían vuelto del exilio, y otro primo se hace el poder, Carlos X, un tipo totalmente reaccionario, que quiso volver al antiguo régimen. O sea, en 1830, él quería volver atrás a 1789. Ya esto no era posible. Ya no había posibilidad. Es cabalgando entre el 30 y el 47, es donde tenemos, fíjense ustedes, no poca cosa, tenemos a Darwin escribiendo justamente su concepto de la evolución desde las ciencias naturales y el concepto de la prevalencia del más fuerte. Y ahí nomás, ipso facto, tenemos desde los Ateneos reales a un Augusto Conte, que está pagado por el rey, para que trate de explicar lo que pasa y que le dé orden a la situación. Orden y progreso. Ese es un gran invento de él, por lo que llamaba él la etapa positiva del desarrollo de la civilización.
Entonces, en la etapa positiva de la filosofía, Augusto Comte nos regala esas lecciones de filosofía. Augusto Comte, un tipo de una vida personal aciaga, tuvo que ser internado en un manicomio en Gui, cosas que pasan, digamos. Y Augusto Comte escucha y trata de construir una mirada. Si me sacáis eso, voy a poner yo una cosa, Sofi, gracias. Ese Augusto Comte tenía una vida súper azarosa porque se casó con una prostituta Fui yo, no sé. que le hizo la vida imposible. Es interesante, un hombre que planteaba el orden tuvo una vida personal absolutamente desordenada. Y justamente entre su discurso sobre el espíritu positivo, en la tercera parte, él trabaja, ¿lo están viendo? Sí. ¿Lo ven? Se ve. Sí, Estaba lo que él llama la alianza entre el proletariado y los filósofos. Y es interesante porque si hay una frase que es importante leer, que suele decirse que él, Augusto Comte, además de crear epistemológicamente el positivismo y crear la sociología, el estudio de la sociedad, que es al revés, digamos, estudiando la sociedad construye el concepto epistemológico del positivismo, es una mirada objetiva. Yo le quiero leer esta frase, porque a mí no me convence lo que me dice, yo tengo que leer la fuente. Y él termina el capítulo de la alianza del proletario con los filósofos diciendo esto. Bajo estas condiciones naturales, viene con el progreso y qué sé yo, la escuela positiva tiene, por un lado, a consolidar los poderes actuales en las manos de sus poseedores. El poder actual en manos de sus poseedores son los grandes capitalistas en lo económico y la monarquía en la cabeza. ¿Sí? Bueno. Y dice, cualquiera que sean, y por el otro, imponerle obligaciones morales cada vez más conformes con las verdaderas necesidades de los pueblos. Fíjense qué interesante, él dice, hagamos cosas para el pueblo, pero sin el pueblo. Esta es una profunda mirada liberal. Entonces a mí me embola un poco cuando me dicen, bueno, discutamos la diferencia entre positivismo. Bueno, sí, dime qué te paga y te diré, sí, eso es verdad. Cuando te dicen positivismo versus marxismo, discúlpeme, no es así. No es decir positivismo, que es una matriz epistemológica, con marxismo, que es una matriz ideológica política. Porque no podemos confundir al tomate, que sabemos que es fruta, no verdura. Entonces no me la mezclen a las cosas. Cuando uno va a hablar de positivismo, el contrario de positivismo es el materialismo dialéctico histórico. Pero si vamos en términos de matriz paradigmática científica. Ahora, si vamos a hablar en términos políticos, tenemos que discutir liberalismo versus marxismo. Porque vos podés estar de acuerdo con el análisis político, histórico, sociológico que hace Marx, y no necesariamente convertirte en zurdo. Es más, yo les diría que muchos de los conceptos de Marx se han puesto sentido común del campo de las ciencias sociales, como el concepto clase social, como el concepto capitalismo, bla, bla, y sin embargo, los que mejor lo usan son los que políticamente estaban más cerca de Marx, sino que los que lo usan realmente son el modelo capitalista. La mejor versión del Capital fue dada por la Universidad Jesuita de Nueva York, digo, para que vean ustedes entre traducciones las cosas que pasan. Bueno, entonces, mientras, vuelvo a decir que el discurso de la filosofía positivista Comte lo escribe apadrinado por el Ateneo Real, es decir, por la monarquía, el texto fundamental
de Marx y Engels es el Manifiesto Comunista en el año 47. Y obviamente lo paga el movimiento obrero. Entonces, esto otra vez tiene que ver con, dime qué posición te pones, yo te diré cómo estás realizando. Y de alguna manera es una respuesta a Comte. Mientras que Comte habla del orden, justamente Carlos Marx y Engels hablan del conflicto. Mientras que don Comte habla del progreso, del ganar el más fuerte, del consenso, Marx va a hablar, perdón, estoy leyendo algunos mensajes que mandan el grupo familiar, porque yo tengo 2 hermanos en Estados Unidos, entonces un sobrino de acá está preguntando al final quién ganó, ¿no? Pero bueno, entonces mi sobrino le pregunta si está estable el dólar en Estados Unidos. Pero bueno, esos son chistes familiares. Bueno, entonces, decía, ahí, en ese momento, lo que es interesante es ver cómo antagónicamente se mira y cuáles son las propuestas de salida. Y en ese momento, en el manifiesto comunista, manifiesto de la gente común, ¿se acuerdan el manifiesto de los plebeyos, de los iguales? Este salto, ¿no? Así como tenemos el salto entre el proyecto de instrucción pública de 1792 a la ley Ferry en 1882, acá tenemos este salto, del manifiesto de los plebeyos al manifiesto de la gente común, que va a dar origen a un intento de organizar esta nueva clase social, que la propia burguesía liberal, y cuando yo estoy diciendo burguesía liberal, ya deja de tener una connotación demográfica ecológica para tener un contenido socio-ideológico. La pregunta clave es, en este siglo XIX, donde los liberales van a pugnar por hacerse del gobierno, su plataforma es libertad, 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 libertad de conciencia, libertad de empresa, libertad. Pero ¿por qué cuando están en el poder no hacen una propuesta de libertad educativa? Porque da la casualidad que todos festejan la 1420, y hago referencia a la 1420 porque ustedes, para que sepan que la 1420 es copia de la ley Ferry francesa, o sea, 2 años después, ¿no? Digo, y la festejamos. Pero, ¿se dan cuenta que estamos festejando algo que es obligatorio, que coarta cualquier otra forma educativa? Inclusive va en contra de los propios principios de los liberales. No dan libertad educativa en el nivel elemental. En el nivel elemental. No solamente que no dan libertad educativa, sino que la hacen obligatoria, un concepto antagónico al concepto del libre mercado. ¿Qué pasó en ese siglo XIX que fue tan terrorífico? Bueno, nosotros lo estamos viendo ahí, sufriendo los embates por tomar el poder con los conservadores. Pero le pasa a la burguesía liberal lo que le pasó a los monarcas de los estados absolutistas. Mientras habían hecho una alianza con los enriquecidos para dominar su propia clase, este sector lo va a destruir a él porque destruye a la clase noble. Y justamente lo que el monarca no se da cuenta, que él es monarca en tanto políticamente, pero en términos sociales, es un noble. Eso es lo que ustedes tienen que ver, es un noble. En cambio, acá, la alianza de los sectores va a estar dado por cuidar la propiedad. Cuando el movimiento obrero se vea fuerte y además no es un pueblo ignorante. Y eso se debe a todo el movimiento de las escuelas sindicales. El movimiento obrero larga su propuesta de las internacionales obreras. Así se llaman, internacionales obreras. Algunos dicen que son 3, otros que dicen son 4. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia 3 o 4? Es un kilombete más, pero haciendo una línea así rápida,
por supuesto, búsquenlo en cualquier lado, la historia de las internacionales obreras, y van a ver que justamente en conflicto entre naciones dejan de juntarse los obreros de las distintas naciones. Entonces, cabalgando en la década del 50, se está construyendo la primera internacional, pero la guerra franco-prusiana en los años 70, en la década 70, va a hacer que no se junten, ¿no? Y hay una reestructuración a partir de resuelto el conflicto de la guerra franco-prusiana de la década del 70, o sea, del siglo XIX estoy hablando, en donde se va a dar la Segunda Internacional. El periodo más largo, más estable en la construcción del movimiento obrero, propuestas educativas, enriquecimiento de la unidad sindical y la fuerte violencia contra la burguesía liberal, que cuando tiene que buscar un aliado, vieron como el modelo ateniense de la democracia ateniense, bueno, lo encuentra en ese viejo adversario suyo que es el conservador noble. ¿Sí? Porque los dos se ven afectados en la propiedad. Ahí está, ese obrero que va a tener dos caminos en la Segunda Internacional, que son fuertes, que tiene que ver por un lado cuando los gobiernos en la alianza van a organizar que en el poder legislativo puede ser ingresante este sujeto a escaños políticos. Es decir, resoluciones pacíficas, mientras que algunos van a seguir sosteniendo, especialmente cuando son prohibidos los sindicatos o las formas de organización sindical, que son múltiples, la sociedad de socorros mutuos, digo, se inventan formas plausibles, y es en esa línea en donde cada vez que hay un congreso internacionalista obrero, hay una comisión de educación, donde van a esas comisiones mentes brillantes, pero además del mundo. Entonces lo que hacen es hacer documentos en las múltiples lenguas. Es más, hay un intento maravilloso en este colectivo obrero. ¿Alguna vez escuchó a alguien hablar del Esperanto? ¿Qué es, Augusta? Que me hace... No. Solo escuché hablar, pero... Es un intento de crear un idioma universal, mezclando estructuras gramaticales, sintácticas, lenguas, formas de construcción, de conjugaciones, sacando lo más simple de cada idioma y armando un solo idioma. Es maravilloso, ¿no? Así, desplazar por fin el latín como lengua original, que había estado desplazada por dos idiomas base en el siglo XIX. Es el famoso, la diplomacia habla francés y la técnica habla inglés. Entonces tenías que saber los dos idiomas como aprendió Sarmiento. Bueno, entonces, el mundo obrero y sus propuestas escolares van a ser no solamente de un solo nivel. Acá no está la educación. No pueden usar el concepto de educación popular, porque el concepto de educación popular lo van a hacer los liberales y van a entender lo popular como los pobres. Y van a entender la educación popular como bajarle culturas a lo que nos tiene. Este es el concepto de educación popular de Sarmiento, chicos, que deviene de los modelos protestantes de esa alfabetización originaria con Lutero. ¿Sí? Sin despreciar el concepto de lo popular como los pobres, el movimiento obrero lo va a cargar con el concepto de trabajador. Y va a haber dos grandes líneas. Una, el concepto de educación popular en términos de nosotros tenemos nuestra propia cultura y sobre ella nos vamos a sentar, ¿sí? Como clase social, y van a darse dos grandes líneas. Aquellos que sostienen que arriba los de abajo, pero si van a ser arriba los de abajo, los de arriba van a quedar abajo. Entonces,
siempre va a haber una arriba y una abajo, lo cual es conflictivo, porque alguien que lucha contra los que están, los dominantes, si siempre hay un dominante, tenés que luchar y vos sos el dominante. ¿Qué hace? Es muy problemático. Y otra línea de pensamiento que va a decir, no, el problema no son los términos, el problema son las relaciones de subordinación y lo que hay que discutir son las relaciones de dominación dentro de la misma izquierda. Entonces, fíjense, acá ya tenemos 3 conceptos de educación popular, entendido lo popular como poder. Pero va a haber otra línea, que es la línea que pertenece a de Maestre a Hegel, que es rechazar el modelo del materialismo que tiene el positivismo y que tiene el materialismo dialéctico, y va a decir que lo que se desarrolla es el espíritu del pueblo. Es decir, lo popular como concepto de nación. ¿Verdad? Así que fíjense, tenemos el concepto de educación popular, porque a mí me encanta porque siempre lo veo en singular y creo que todos dicen lo mismo cuando dicen educación popular. No, chiquillos. Educación popular es una cosa en boca de los liberales. Educación popular en boca de la izquierda hay 2 conceptos básicos distintos. Uno funciona sobre términos, el otro sobre relaciones. Y hay un 4º concepto de educación popular, cuando lo popular no tiene que ver con la clase, sino con la nación. Los textos míos del punto 4 están ahí, que es mi especialización, que es el mundo de lo que se llaman los espiritualistas o los dialécticos idealistas, ¿no? Hay mucho sentido común en la política, ¿no? Bueno, entonces, es interesante porque todavía hoy estamos hablando sobre lo que es lo popular y lo nacional. Entonces, en estas construcciones y en esta posibilidad de que para qué sirve la educación, depende quién tenga el poder. La educación es una institución que consolida o la educación es una herramienta para. Para el movimiento obrero es una herramienta para la lideración, ¿sí? Para formar los revolucionarios mientras que no tengamos el poder. Cosa distinta va a pasar como Rusia. Yo tengo un análisis de educación rusa y que quien quiera, es libre ya, digamos, yo el 13 me voy a juntar a las 3 de la tarde y voy a dar la línea rusa, no porque entre en examen, pero creo que algo, por lo menos en el oído, le tiene que sonar, algunos nombres que además trabajan, o sea, de dónde sale Makarenko, de dónde sale Vygotsky, solamente para darme el gusto de mostrarle a los rusos, o sea, rehogarme yo también, que se va. Bueno, entonces decía, Marx va a mirar estos sujetos que pensaron que era posible vivir de una manera distinta contra sistema, y Marx va a decir, miren chicos, el sistema los va a comer siempre. El problema es el sistema. Y acá hay 2 temas maravillosos, que sigue siendo la confrontación de Alberti y Sarmiento. ¿Se educa para o se desarrolla para educarse? Este es un conflicto que no lo vamos a resolver nunca, porque ¿qué primero, el huevo o ya la gallina? Mire, empezamos donde podemos, yo diría así. Es al mismo tiempo el conflicto. Lo cierto es que los cuadros posibles de transformar la educación son cuadros que necesitan la paciencia de la construcción. Nadie está formado en 1 o 2 años para llegar adelante cualquier cambio. Este fue el sueño de la apertura democrática en el 83 en el país. Votábamos y al otro día éramos todos democráticos. ¿Qué votábamos el otro día? Si los cargos de docente lo tenían, si los otros no se habían podido formar, no podían hacer cursos, los que sabían eran del proceso militar. ¿Cómo hacía vos? ¿Cómo hacemos? Y tuvo que ver ese famoso proceso de normalización durante años, hacer concursos, pedirle a la gente por favor que viniera y concursara, mientras algunos teníamos que ser testigos contra docentes. 2 juicios. Tribunales federales los estrené, mira, con todo gusto. Bueno, por casualidad, contra uno de los que estuve era el que daba historia de la educación, ¿no? Y después terminé acá. Bueno,
Y el otro fue contra el profesor de filosofía, Arturo Astrada, que tenía el libro de Introducción a la Filosofía que se daba en Derecho, en Filosofía, todo. Y cuya esposa daba ética. Qué lindas épocas de estudiante que pasé. Hermoso. Bueno, no quiero recordar. Bueno, entonces, yo les decía, ahí, en ese proceso del siglo XIX, la multiplicidad de propuestas educativas que no necesariamente tenían a la escuela, institución. Quien se queda con el concepto de escuela, justamente el Estado es el gobierno liberal, que triunfa en la segunda mitad del siglo XIX, pero triunfa habiendo negociado ciertos valores y condiciones con los modelos conservadores antagónicos. Y justamente lo primero que tiene que hacer no es el sueño de la homogeneización de la instrucción pública, porque no tiene docente. Por eso primero, justa razón, lo primero que hace son las escuelas de las normas, es decir, formar sujetos que van a ser maestros de ese nivel elemental. El problema es que en muchos casos no siempre estos maestros van a pensar igual, ¿no? Pues vos viste, vos lo formas, vos enseñas, vas a saber lo que aprenden, no es tan fácil esto. Pero además, es cierto que durante el siglo XIX la condición de trabajadores convertía un proceso de toma de conciencia en manos justamente del movimiento obrero. Pero es interesante porque las líneas libertarias del siglo XIX, y me voy a detener en dos que amo, que uno es un francés, Paul Robin, y el otro es un español, Francisco. Siempre tiene doble apellido, yo se los cambio. Pero tenía el libro acá a mano para no equivocarme. Ferrer Guardia. Gracias. Francisco Ferrer Guardia. Francisco Ferrer Guardia, un francés, un español, que eran maestros normales, ¿no? Paul Robin, ¿saben en qué institución hace práctica educativa? En un orfanato. Ellos ven el espacio del orfanato, ahí donde están los más desposeídos, una posibilidad de enseñar a esos desposeídos. Especialmente en esa Francia post-70, posguerra franco-prusiana, donde quien fue al frente, quien murió, quedó mutilado, es un obrero francés que tiene que entregar a su hijo a instituciones porque no lo puede mantener. Es más, ese niño que trabaja en los orfanatos alimenta a los padres que quedan vivos, ¿sí? Es ahí, en esos desposeídos, que Paul Robin, con la excusa de que el Estado pague por esos huérfanos, como huérfanos, que se ocupa de la educación. La famosa Liga de la Educación Integral, de la cual los que hicieron historia de la educación argentina van a saber reconocer una seguidora en el siglo XX, que es Raquel Camaña, para que la ubiquen, ¿no? Bueno, por eso es ridículo que tengan historia de educación argentina antes que esto. Porque estas son las cosas que historia social les tendría que explicar. La diferencia entre instrucción y educación que disputan Alberti y Sarmiento, y las diferencias, por ejemplo, del modelo socialista anarquista en las propuestas educativas. La Segunda Internacional tiene las más brillantes mentes de representación del movimiento obrero. No solamente está Marx y está Engels, Marx nunca se ensució las manos, yo quiero decir, sino que figuras muy importantes como son Bakunin, Proudhon, Malthus, Bakunin y Proudhon, que van a crear una nueva línea que no es ni el comunismo ni el socialismo, sino que la línea anarquista. Suele definirse el anarquismo como negación, anarquía, gobierno. No es verdad que los anarquistas no quieren el gobierno. No es verdad que no quieren ningún gobierno. No quieren el gobierno que hay, que no es lo mismo. No quieren el Estado que ellos sienten que es producto del capitalismo. ¿Cómo gobiernan los anarquistas? ¿Qué es lo que sienten que se tienen que hacer? ¿Cómo gobiernan su institución y propuesta educativa?
Si ustedes me dicen, los anarquistas de la Facultad de Filosofía y Humanidades, cuál es la corriente que tienen estudiantil, y van a encontrar la clave. ¿Cómo se llaman los movimientos estudiantiles en Filosofía y Humanidades? A ver, los representantes estudiantiles. ¿Qué grupos hay? La Universidad Nacional de Córdoba es gobernada por todos, co-gobernada por todos. Ustedes también gobiernan, ¿saben? A través de sus representantes, una democracia, ¿no? Interesante que ustedes no sepan las ofertas que tienen. Sigan votando así como votan, con toda la conciencia del mundo. Bueno, los asambleístas creen en la asamblea, en la discusión colectiva, no creen en la punición. Ser un asambleísta es un profundo contenido anarquista. Y así como se dio en la Rouge o en Sempius, estos anarquistas formaban sujetos ahí a los más desposeídos de todo, a los huérfanos. Paul Robin tenía una destacadísima propuesta educativa en una casa vieja, donde les daba de comer no solamente a esos niños, sino a los padres, donde había todo un trabajo colectivo, donde los maestros vivían ahí. Uno de esos huérfanos, Gabriel, se va a casar con una hija de él, y justamente con la ley de instrucción pública obligatoria, lo miraron. El gobierno demo-burgués liberal lo miró y lo puso preso y le cerró el orfanatorio. Y es ahí donde las ideas de Paul Robin pasaron a distintas partes, cuando maestros formados en este orfanatorio pensaron que era hora de volver a sus países y hacer algo ahí, como el caso de Francisco, que vuelve a su vieja Cataluña, pero vuelve con una cosa fascinante. Él había sido profesor de una mujer rica, muy cristiana. Y él descubre primero que como mujer estaba sometida también ella, a pesar de que era rica. Esta mujer muere y le deja una herencia. Entonces él aprovecha y con esa herencia arma una escuela, compra los elementos fundamentales, pero una escuela en donde no cree en la gratuidad, cree en la equidad. Y él dice, los problemas de sometimiento no son solamente de clase, no son los términos, sino que los sujetos en el término de dominantes también está sometido a hacer lo que es. El hombre tiene que ser macho y no llorar. La mujer está tan sometida de clase alta como la de clase baja. Y entonces él decide crear una escuela de coeducación, de sexo, educación sexual, de coeducación laboral y de coeducación de clase. Así como habíamos dicho que en su propuesta educativa Paul Robin termina preso, bueno, en los conflictivos años de esta decadente España, que mientras todos están proceso industrial, España no, donde todavía tiene el conflicto liberal y conservador y pocas islas de proletariado, una de ellas es Cataluña, va a haber un movimiento obrero que es el de Barcelona, y él es tomado preso y lo ajusticia. Chicos, ser docente a veces es peligroso. Pregúntenle, no al proceso militar, sino a las leyes tanianas del gobierno democrático de la señora Isabel Martínez de Perón, vicepresidenta en la fórmula Perón-Perón, muerto Juan Domingo Perón, ella toma la presidencia y fue la que firma los primeros decretos de aniquilamiento con ese famoso Tayán, el actual padre de Tayana que suena hoy, que estableció intervención en las universidades y las grandes expulsiones de docentes del 75. Bueno, dicho esto, entonces lo que nosotros tenemos es cómo en el siglo XIX el problema, porque es interesante, cuando burguesía se da cuenta que debe dejar de pelear contra la nobleza conservadora y ponerle coto al movimiento obrero. En la guerra franco-prusiana. Hay un texto de Marx, un texto cortito, maravilloso, que analiza, porque él estaba en ese momento, que se llama La Comuna de París.
En pleno proceso de la guerra franco-prusiana, resulta que París se levanta. Se levanta y dice, no le hagamos la guerra a nuestros hermanos, nuestros camaradas obreros alemanes. El problema no son ellos, son la clase dominante. El gobierno nacional en ese momento, Petain, acaban con el Segundo Imperio, con el sobrino de Napoleón, y lo que hace es dirigirse al sur, liberar a los prusianos, entregarle los armas. ¿En qué guerra vos le entregas las armas al enemigo? Le entregó las armas, dice, perdemos, mentira, los franceses iban ganando, dice, perdemos, ahora vayan a París y maten parisinos, porque el ejército francés no iba a matar a parisinos. Y ese es el análisis que justamente hace Marx en la Comuna de París, en donde por 45 días la Comuna de París está en manos de obreros. Y lo que descubre la burguesía es que los obreros tienen ideas y saben llevarla adelante, tienen educación. Entonces, lo que descubren es que no se los puede dejarse educar a sí mismos, porque aprenden con ideas raras. Entonces, lo que hay que controlar son las ideas. Por eso, crear una propuesta educativa, reforzar el proyecto de instrucción pública, que en ese momento se hacía en contra los conservadores que tenían los edificios, las organizaciones educativas estaban en manos de conservadores. Pero ahora, la burguesía, 100 años después, 90 años después, descubren que no solamente tienen el frente de los conservadores vinculados a los religiosos, sino que también tienen el frente obrero. Y estos dos hay que controlarlos. Homogeneizar en valores es fundamental en ese nivel de instrucción pública. Una vez que de chiquito le metiste todas las ideas, pum para arriba, los demás que se arreglen. Durante 100 años existió este modelo hasta los modelos liberales de la década del 50, que ya el sentido común político está tan liberalizado que dijeron, bueno, ya no hace falta rezongar tanto, dejemos la educación privada funciona. Bueno, pero curiosamente el movimiento obrero tiene una educación del orden paga, de un orden de lo privado en términos de su identidad, en términos de su financiamiento. Pero la palabra clave que ellos tienen es equidad. ¿Quién paga y no se paga? Y no solamente se trata de plata, sino en algunos casos en modelos de propuesta de qué enseñas. El que sabe enseña y el que no aprende. A ver, se me sacó la garganta de tan rápido que hable, ¿no? Dios mío, escuchar esto va a ser espantoso. Bueno. El proceso de la formación de maestros se miró para todos lados. Dice, bueno, ¿qué necesitamos? Sujetos que enseñen, porque sabemos que dar. El problema no es el contenido, sino el problema es enseñar. Y ahí es cuando alguien desempolvó un librito de un pastor de escuela de la iglesia morávida. Espérenme un segundo. No lo tengo a mano, porque tengo un problema de biblioteca y me trajeron un mueble que no me sirve, así que tengo los libros apilados en el piso, tengo un desastre. Pero vamos a poner esto. Alguien desempolvó el librito de la didáctica magna. Dice, ya que está ahí, aprendan a eso, porque hay que enseñarles a enseñar. Entonces, la primera, suele decirse que
la escuela nueva fue en contra de la escuela tradicional. Pero si la escuela nueva tiene su origen a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y lo que nosotros estamos hablando, que el modelo de maestros normales en la década del 70, los 80, para que después de los 80 se hiciera obligatorio el nivel primario, quiero decirles que cuando ustedes dicen escuela tradicional, están hablando de una escuela que no tiene más de 20 años. Es un concepto absurdo. Pero además, cuando ustedes me dicen que la diferencia entre la escuela tradicional y la escuela nueva está parada, que uno se ancla en el docente y la otra se ancla del estudiante, también es absurdo. ¿Por qué? Porque da la casualidad que Comenio trabaja la identidad de la niñez, trabaja estadios de desarrollo, lo deben haber escuchado en didáctica general a esto, yo no me gasto mucho, es decir, Comenio hace una diferencia de la capacidad cognitiva, más intuitiva que otra cosa, del conocimiento, ¿no? Y entonces, lo que hay, sí, es que ancla la relación de enseñar en términos de cómo el niño tiene que recibir el conocimiento. De ahí que él crea el tema de poner imágenes, ¿sí? Entonces, el cómo enseñar está vinculado a el contenido que el niño tiene que recibir, pensando en que el nivel de instrucción pública es para niños. El proceso que hay de construcción decimonónica de los campos de las ciencias, entre ellos la medicina, va a hacer que se revisen lo que son los procesos, que es la mente y los procesos mentales, y lo que son los procesos de aprendizaje. Y la escuela activa, que es el nombre correcto que tendría que dársele, es esa generación de maestros que circularon en el circuito formal de acreditación del Estado, es decir, que se formaron en esas escuelas normales y criticaron que el vínculo no está dado por el conocimiento, sino por las actividades que los niños hacen. Ahora, ¿cuál es el problema de por qué este concepto del activo no entró y hace 100 años que se está discutiendo? ¿Y por qué se prefirió el concepto de educación nueva a el de escuela activa? Porque básicamente, cabalgando entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, son las grandes revueltas sociales. Entonces, el Estado no se puede arriesgar a que ese sujeto de chiquito aprenda que puede moverse, que puede estar activo. Lo que necesitan son sujetos pasivos. Entonces, fueron reacios a introducir el concepto de actividad. Cuando se crean edificios que tienen estructura de aislamiento, ¿no? Edificios cerrados. Y esta escuela de actividad entra gracias a una mujer que no sabía nada de educación, que es una médica, pero una médica que se va a dedicar a una nueva área de la medicina, que es la psiquiatría, que es la famosa doctora María Montessori, que ella empieza a trabajar lo sensorial en chicos que están abandonados, en muchos de ellos en asilo de locos, porque han nacido en el asilo loco de los padres locos, ¿no? Y entonces ella intenta ver de cómo se percibe ese mundo desde ese tamaño de la niñez y arma esos sistemas de escala, ¿no? Que por eso María Montessori es más bien un dato, digamos, aporta la didáctica.
en esa primera generación de génesis de la escuela activa, no se discuten los contenidos. Es una propuesta que reforma lo que el Estado está dando. Mientras tanto, están pugnando prácticas libertarias, es decir, querer cambiar ese modelo absoluto de la estructura cerrada. Esto es muy interesante. ¿Cuándo el problema va a venir para la escuela novismo, de escuela activa, con respecto a pensar los contenidos? Por dos cuestiones. Una, la Primera Guerra Mundial, que se pregunta qué de los contenidos que se han dado ha llevado, si se ha llevado a ese nivel de violencia que se da en la gran conflagración que esperaban, una generación que esperó que fuera la última, cosa que no lo fue, ¿no? Entonces, por un lado ese, que es la propuesta de Adolfo Ferrier, que ustedes tienen en texto complementario, que es un sujeto que se va a preocupar. Esa es una segunda generación de escuelas novistas, que por lo general son las que ven ustedes, Claparet, ¿sí? El concepto de el centro de interés, que lo ven en corrientes pedagógicas, por eso yo no me meto, pero sí mi obligación dar la génesis, que a la María Montessori se la olvida como madre de ese proceso, porque si hay un Estado que lleva adelante reforma educativa con los conceptos didácticos de escuela novista, la escuela activa, va a ser la reforma educativa italiana de 1924 de la mano del Consejo Fascista. Y ahí ustedes ven cómo era una propuesta didáctica que María Montessori estaba segura que tenía que haber una ciencia neutral. La segunda generación de maestros se dio cuenta que no se le podía dejar de ser neutral, porque la neutralidad era, de alguna manera, un espacio infeccioso, que vaya a saber qué ideas venían. Y esa forma parte, si uno tiene que hacer una división del planteo de escuela novista, es cuando los propios escuelas novistas rechazan, se olvidan, ¿viste? Tratan de borrarla del árbol genealógico, la María Montessori, pero va a ser a mano, en la década de 30, de un yanqui que escribe Educación y Democracia, que es Dewey, que ustedes lo verán en corriente pedagógica, si no me meto. Yo me quedo en esta línea histórica acá, pero yo digo, a María Montessori hay que reconocerla, ¿no? Y el peligro de que la escuela activa, ideológicamente, también tiene sus riesgos. También tiene sus riesgos. No todo lo que brilla es oro. ¿Cuál es uno de los problemas más serios que va a llevar adelante los procesos de alfabetización en los modelos de los estados nacionales? Bueno, el problema es la multiplicación creciente de la población, en donde no se toma unas racionales decisiones en cuanto a dónde tienen que estar las instituciones, no, porque es el propio Estado en que crea edificios diferenciados, el propio Estado que crea, o sea, crea la escuela Rancho y crea la escuela Olmo, que ahora el patio Olmo es un shopping, pero para ver la dimensión de esa, vean la dimensión de la escuela Alberdi, que está en la calle General Paz y Sarmiento. Pero también, fíjense el Carbó, esos edificios monumentales, cuando la población era una décima de lo que era ahora, pero esa mentalidad de futuro, ese concepto de orden y progreso del liberalismo que hacían esos para el futuro, ¿no? Es interesante. Estas construcciones que se hacían, que no es lo mismo ver la escuela fábrica de tiempo de Sabatini que ver esas escuelas como Alberdi, Carbó, de la fase liberal. Y más en Córdoba, ¿no? Cuando Sarmiento la pensó industrial y científica, que crea la Facultad de Ciencias Naturales y crea el observatorio trayendo a todos estos pensadores alemanes, ingleses, bla, bla,
cuyo, si van al cementerio San Jerónimo, pasan el israelita, el musulmán, y entran y van a ver todos los nombres de los científicos que murieron. Bueno. Pero lo cierto es que el modelo soñado por Sarmiento fracasó, no triunfa Sarmiento, porque no fue un país industrial el nuestro, fue un país de oligarquía terrateniente, y no solamente que fue un país de oligarquía y terrateniente, sino que el vínculo con los modelos más conservadores fueron muy fuertes, y el proceso de la incorporación de capas socialmente de la lucha de clase se expresó en distintas maneras, especialmente en la disputa que en Rosa Luxemburgo se ve, en la disputa de ese socialismo partido que está encabezado por gente de élite como Juan B. Justo, ¿no? A un movimiento obrero encabezado por sindicalismo, los anarquistas, y bueno, y en el caso de Argentina, como el modelo italiano, cuando los sindicatos se van a incorporar a modelos de economía corporativista en la década del 40. Eso hace la incorporación de los sujetos sociales y también la posibilidad de que permanezcan líneas diferenciadoras, ¿no? Y además que las propias instituciones seculares, entre ellas los modelos religiosos, a su vez también van a tener nuevas líneas de disputa, como en el caso de la Iglesia Católica va a ser la Iglesia tercermundista y la teología de la liberación, ¿no? Que son movimientos fuertes, que produjo muchos sobresaltos a las disputas de proyectos de país. Y todo esto organizado internacionalmente. Si uno ve la segunda mitad del siglo XIX y la posibilidad de la construcción de los estados nacionales latinoamericanos en relación a los europeos, uno va a ver cómo aquellos países que no se quisieron domesticar a la división internacional de lo que Rosa Luxemburgo llama la División Internacional de Trabajo, fueron sometidos al garrote. Lo que lleva a Roosevelt, al Teodoro Roosevelt, no al que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, sino al tío, el que estuvo en la Segunda Guerra Mundial y fue 3 veces presidente, era Theodore Roosevelt, que sufrió de polio, entonces lo van a ver con bastón o silla de rueda, y el tío, el que estuvo cabalgando entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, es el tío, es Theodore Roosevelt. Y ahí ustedes van a ver que las guerras de la segunda mitad del siglo XIX en América Latina, atrás de ellos van a estar poderes en la división internacional. Por ejemplo, cuando Brasil, Uruguay y Argentina se unen en la Triple Alianza en la década del 60, justamente con Sarmiento, y en nombre de liberar el pueblo paraguayo del dictador Solano López, que era una presidencia vitalicia, matamos el 40% de la población paraguaya. Los liberamos. Eso sí, también lo matamos a López Lynch, Solano López. Interesante, porque el pueblo paraguayo tuvo 11 días sufriendo un desgaste de batalla, porque no quisieron entregar el cuerpo del presidente. Pero los liberamos, ¿eh? Eso sí, la Triple Alianza además tenía como observador al ministro del Foreign Office, Canning, hacia un británico, ¿no? Y nosotros salimos endeudados de esa guerra. No sé por qué. Yo no entiendo nada de política, no entiendo nada de historia, cada vez menos. Y sin embargo, en la disputa del petróleo en la década del 30, por el Chaco Boreal, entre Bolivia y Paraguay, entre la Shell y la Oil, la guerra boliviano-paraguaya también se hizo. Las empresas
petrolera no tuvo que nada ver. Pero del lado del Pacífico, nosotros vemos la guerra del Pacífico entre Paraguay y Bolivia, Chile, donde Bolivia pierde la salida del mar. Y la disputa también es conocida, hay dos, digamos, la forma fina, la forma fina yo lo voy a decir, la guerra por el salitre, en realidad es la guerra por el guano, por la bosta de los pájaros. ¿Por qué? Porque justamente el guano, la bosta de los pájaros que se encuentra en la zona de Paraca, en todos los islotes que se hacían metro y metro, de lo que algunos peruanos dicen que es la fuerza aérea más importante que tiene en esa zona, que las aves, ya no es lo que era. En la segunda mitad del siglo XIX, el guano, ¿para qué sirve, gente? ¿Alguno sabe? ¿Tiene idea? Dos oportunidades. No, el guano de las aves no. ¿Cómo? Te escucho mal, Male. En el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad del siglo XIX, hay una eclosión demográfica. Mucha gente, hambre, y se necesita, los campos se agotan. No. Lo que hay, chicos, es que el guano de ave sirve como fertilizante natural, por un lado. Pero además sirve para otra cosa. Invento del siglo XIX, o casualidad, hoy festejado como Premio de la Paz. ¿Qué inventó Nobel? ¿Por qué dejó tanta planta? ¿Y por qué dejó encomendado el Premio Nobel de la Paz? ¿De dónde sacó la riqueza Nobel? Para que todos los años se pudiera hacer la entrega de estos premios. ¿Nunca se preguntaron por qué el Premio Nobel de la Paz? Me suena la pólvora, pero no estoy segura. Sí, la dinamita inventa. Entonces vivió cómodamente con la destrucción. Entonces se ve que arrepentido antes de morir dice, bueno, dejo la plata para que le paguen a la gente que haga lo contrario, qué sé yo. El guano, chico, tiene un componente que sirve para hacer bombas. ¿Sí? Entonces, ese guano era fundamental para el desarrollo de la guerra y de la alimentación de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí también tuvieron franceses e ingleses, o casualidad Chile está vinculada a Inglaterra por varios motivos. Inglaterra le cómoda a Chile porque de ahí salta su estructura de imperio a Australia, y además le ha sostenido los derechos y por eso tomó las Malvinas. Inglaterra, cuando toma las Malvinas en 1833, es para tener paso directo a Australia. Pero como se tiene que alimentar, se tiene del lado argentino, no había puerto de recala, lo hizo con la Alianza Chile. Por eso Chile nunca tiene deuda externa, porque siempre la está bancando Inglaterra. Va. Amoroso. Entonces, y ahí estamos. Malena, te falta historia. Y hay intencionalidad de sacar historia como han sacado el secundario. Los gobiernos no les interesa que sepan historia. Bueno, y ahí tienen ese periodo imperialista financiero que uno puede decir es el recorte del mundo. ¿En qué recortan el mundo? En el canal de Suez, Egipto, y el canal de Panamá. Panamá, que era provincia colombiana, y como Colombia no da la autorización para hacer el canal, o casualidad, a la semana, la provincia de Panamá se declara libre, independiente y país soberano. ¿No? Se libera de Colombia, declara, Estados Unidos la reconoce como Estado, y ahí nomás, construyen el canal de Panamá, que era lo que le convenía, porque una orden y enviar cosas de Nueva York a Los Ángeles le llevaba por barco tener que hacer el istmo, el canal de Beagle. ¿Se dan cuenta? En cambio, así recortaban a la mitad el viaje. Fantástico. Fantastic. Bueno. La Segunda Internacional Obrera, decíamos, tiene como interesantes planteos
preguntarse para qué y cómo la educación. Y hay cosas que van a negar conjuntamente, digamos, hay elementos comunes entre todos que van a negar. Uno, este sentido del valor de la persona en tanto y cuanto se tiene que realizar a sí misma, pero también en beneficio de la comunidad. El otro elemento fundamental es discutir el concepto de los premios y los castigos de las escuelas, ¿no? Y el otro concepto también muy importante en las currículas o planes de estudio, como quieran llamarlo, es el tema de pensar en el respeto del ritmo del sujeto que aprende. No homogenizar en una red, sino, digamos, sería algo así como esto, ¿no? No están los alumnos quietos en el aula. Lo que hay son los espacios de producir conocimiento en donde el trabajo manual está unido al trabajo mental. Entonces, si quieren, está el taller de carpintería, el espacio de las ciencias sociales, el laboratorio. Entonces, en este sentido, la población estudiantil se mueve. Bueno, y en ese sentido, hay muchas escuelas no vistas que están confundidas como escuelas libertarias. Lo que pasa que la corriente libertaria claramente tiene la cuestión ideológica desde un vamos, no como la escuela activa, como la escuela no abismo. Y en esa cuestión ideológica no está aceptando la organización desde el Estado, sino la autonomía de clase, cosa que los liberales burgueses no pueden dar, no se puede pensar, no se puede dejar que los sujetos piensen libremente. Ese sería como uno de los problemas máximos. En esta línea, hay muchos, en esta línea de las escuelas libertarias, que podríamos no hablar. Entonces decíamos, por un lado tienen esa... Por un lado tienen esa línea de lo que Marx ya dividió hasta la Primera Guerra Mundial, socialistas utópicos. Owen, Saint-Simon, Leblanc, Fourier, Tina Tomasi los explica poquito, claro a todo. Por el otro lado, la disputa de las escuelas, de las corrientes libertarias, a partir de los encuentros internacionales obreros y la incorporación de pensar una ideología proletaria desde el concepto socialismo, comunismo y anarquismo, para colmo el anarquismo en un modelo de un anarquismo colectivista a un modelo de anarquismo individualista. Insisto, Tima Tomasi lo explica muy bien, en pocas palabras, es muy clara. Pero uno podría hacer una línea de presentación de una escala libertaria, recordando ese manifiesto plebeyo, ¿no? Recordando ahí donde queda expresada el concepto de fraternidad en la voz del proletariado. La sociedad es una gran familia en que los diversos miembros, en cuanto que cada uno de ellos se ocupa del bienestar común según sus posibilidades personales, físicas e intelectuales, tiene que tener igualdad de derechos. Ese es un fin que la escuela novismo no tiene claro, sino que es en términos de lo técnico, pensando la ciencia como técnica, no como la ciencia con fundamento ideológico. De los socialistas utópicos tenemos los principios, por ejemplo, de los falasteos de Fourier, en donde él nos plantea que iniciar a los individuos en la sociedad, porque ese es el gran conflicto con Rousseau. Si el hombre
primero si el hombre nace o se hace malo. Rousseau había traído esta discusión cuando dijo que el hombre nace bueno, olvidándose del pecado original que había sido la base, la concepción del humano en el modelo del paso de la patrística al escolavismo, y había sido un debate en el concepto humanista en donde se reconocía al hombre malo y que la sociedad lo hacía humano, entendido que lo humano era de alguna manera lo bueno, la preocupación por el otro, el uso de la razón y la dominación de la naturaleza. En la Ilustración, las aguas se vuelven a dividir en relación a qué es el hombre y en la relación de qué hace que el hombre sea hombre. Y acá estamos, Rousseau, diciendo que el hombre nace bueno, no preocupándose por el alma, bla, bla, ni por cosas. Y que es necesario educarlo en relación a la naturaleza, porque la sociedad lo corrompe. Vamos a tener que esperar, el siglo XIX produce varios efectos y posicionamientos sobre este tema. Volvemos siempre, la época discute un tema, pero tiene varias y diversas respuestas. En este caso, tenemos a la Mary Shelley escribiendo Frankenstein, pensando si es posible un hombre bueno, que es un hombre nuevo, con trozos del hombre viejo. Ese cuento maravilloso de esta mujer. Pero también tenemos acá la historia de Tarzán, ese hombre que tomado por sujetos naturales, en realidad es un hombre simio, no termina, necesita otro humano para ser humano. Y ahí también, entre medio de estas lectoras, Robinson Crusoe, que solo puede construir una ciudad, pero necesita, aunque sea a un negro esclavo, Marte, escapándose de un barco para compartir, si no pierde su humanidad. Tres conceptos antagónicos, pero es eso, ¿qué hace la educación? ¿Qué no? Y las dos figuras francesas, tenemos que ir a principios del siglo XX con Durkheim, que no casualmente va a crear la primera cátedra de ciencia de la educación en la Sorbona. No es el primero que va a crear ciencia de la educación. El primero es Herbart, en la disputa que tiene en la continuidad del modelo de maestro que crea Pestalozzi, cabalgando al siglo XVIII al siglo XIX. Sino, esa figura de Durkheim de pensar qué está aportando la medicina, la ciencia natural, la sociología, y pensarla a la de pedagogía como objeto de las ciencias sociales, esa transversalidad en donde se debe mirar al hombre en su complejidad. Y en ese sentido, digo, nosotros tenemos a este socialista utópico, ¿no?, que nos habla de esa voluntad común como objetivo de lo social, ¿no? No la realización individual, sino la posibilidad de mirar a un sujeto en función. Y ahí, desplegándose con estos conceptos de proyecto, de propuestas desde los gobiernos, de armar educación, el proyecto de un sistema escolar nacional debería desaconsejarse, siempre por su relación con el gobierno. No es verdad que se deba enseñar a nuestros jóvenes a venerar al Estado. Hay que venerar la verdad y la Constitución solo en la medida que corresponde a su juicio independiente. Godwin nos plantea esto. Y ahí está, un anarquista, el creador de la base del anarquismo, Bakunin, en la Comisión de Educación en la Segunda Internacional, de la Primera a la Segunda Internacional, que nos dice que cuando el hombre de ciencia trabaje y el hombre trabajador piensa, el trabajo intelectual y libre se considerará como el más bello título de la gloria de la humanidad. Él está
desconociendo estos circuitos diferenciados entre un nivel que prepara para la técnica, un nivel que prepara para la burocracia y un nivel que prepare para el trabajo. Y ahí lo tenemos, a Paul Robin en su educación integral, pensando como maestro, porque era un maestro normal, y pensando en el sujeto de enseñanza niño, es decir, no un sujeto abstracto, sino ahí en palabras de docente. Cuando el niño oiga hablar de maestro, que rápidamente deteste esta palabra, odie la autoridad bajo cualquier forma que se le presente, y en la espera de esto, el espíritu rebeldía se transforma en principio de sus virtudes. Fíjense en ese concepto ilustrado de virtudes, ha unido ese concepto de espíritu rebeldía en pleno proceso, por eso fue puesto preso, por eso le cerraron el orfanato. ¿Cómo va a educar esto en un mundo donde un gobierno que lo que quiere es orden y progreso, no rebeldía? Y acá está. Sebastián Fur del orfanato de la Roche, que es anterior a Sempius, en donde él sostenía que los conceptos de emulación y competencia es lo que ¿se acuerdan la didáctica? Bueno, se acuerdan, no, pobres, un poco han estudiado todavía estos chicos, qué horror este año. Bueno, cuando vean la compañía de Jesús van a ver que uno de los elementos de novedad que ponen en sus propuestas educativas los jesuitas tiene que ver, por un lado, emular a Cristo, los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, y por el otro lado, la competitividad, este modelo de la renovación de las disputas escolásticas. Entonces, esta capacidad que dice, la emulación y la competencia están rigurosamente eliminadas. Quienes están con más capacidad deben ayudar a los que menos capacitados. Las proyecciones y la dramatización ayudan en su trabajo al profesor. El drama, el teatro. El teatro había sido una cosa que los jesuitas habían incorporado, hacer como si. Y ahí lo tenemos. En ese congreso suizo de 1878, en el segundo Congreso Internacional de la Segunda Obrera, a Malato, al Tolstoy, a Kropotkin y a Graves, en la Comisión de Educación, escribiendo los planteos educativos del movimiento obrero en todas sus formas y en todas sus lenguas, para que no hubiera confusión de lo que se estaba diciendo. Hay una necesidad urgente de una educación racional, integral, mixta. No está mal escrita, estaba en el libro que la saqué, estaba así, por eso no está con X. Quiero decir, no es errores ortográficos, sino repete la textualidad del texto. Y libertaria, es decir, si en la inequidad de la reglamentación escolar actual, la disciplina generadora de disoluciones, de hipocresía y mentira, los programas que destruyen todo tipo de originalidad, iniciativa y responsabilidad. Para esta manera, en el último intento ahí de la Segunda Internacional, y Francisco Ferrer Guardia, que en Francia vivió la Segunda Internacional, que practicó la docencia en Sempius con Paul Robin, que nos dice que la escuela racionalista de la escuela moderna, o sea, no el racionalismo de Descartes, sino su propuesta de escuela moderna, debe abrazar todo lo que es favorable a la libertad del individuo y a la armonía de la colectiva. Observen cómo siempre se está jugando con el yo y el todo, ¿no? Para realizar un régimen de paz, de amor y bienestar para todos, sin distinción de clases ni sexo. Este hombre que dice esto fue ajusticiado en 1909, 32 disparos, pero el gobierno español en el año 2012, es decir, 103 años después, le quitó la condena. Un poco tarde, pues ya lo habían matado.
reivindicaciones, reivindicaciones. Estos temas siguen siendo problemática hoy. ¿Por qué? ¿Por qué a 100 años de estas palabras todavía no logramos cambiar el sistema educativo? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Bueno, se informa que esta noche terminó el periodo de entrega del segundo parcial. Vamos a hacer la entrega del recuperatorio segundo parcial, no muy lejos del segundo parcial, pero con algunos cambios, obviamente, ¿no? Yo quiero decir que muy bien el manejo del tiempo, Eda. ¿Viste? Pero tengo la garganta seca, te juro que Pero no sé si ni yo. ¿recorriste el tiempo y la educación en 2 horas? Detengo la grabación.